A las 8:14 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este sol de los sábados. Muy buen día, Cristian Cabrera. Buenos y santos días. Bienvenidos a todos, aquellos que se sienten en este día felices de haber visto un día más del sol. Y aquí estamos. Miren, jóvenes, 19 de marzo, fecha histórica. La República Dominicana tiene mucho que revisar en su historia en ese aspecto, no para cambiar nada, sino para mantenerse en un constante aprendizaje de cada uno de los hechos que sucedieron y tratar de estar lo más afincado posible en la realidad que vive. Pero bueno, de eso no será el tema principal que abordaré hoy, sino sobre algo que se ha estado moviendo bastante en estos últimos días, y es la posibilidad del reintegro a las filas de las Fuerzas Armadas de Pedro de Jesús Goico, mejor conocido como Pepe Goico, uno de los seres de mayor rechazo en el PPHismo histórico, en el hoy PRM, y que en alguna medida está a punto de volver a estar interno en las filas del Ejército Nacional. Para que la gente no se le olvide quién fue este personaje, si en algún momento usted escuchó la Pepe Cart, era obedeciendo a esa figura. Una de las figuras de mayor incidencia en el cuerpo de ayudantes militares del entonces presidente Hipólito Mejía. Pero si escucha de casualidad fraude en la Lotería Nacional, no es Operación 13, es Pepe Goico y Mazurca en aquel momento cuando le tocó administrar. Pero si de casualidad escucha Quirino, no es Leonel Fernández, nada que ver, es Pepe Goico, que junto a él compró un helicóptero. Todo eso está ahí. Por suerte, la historia es difícil de borrar en una época como esta, donde tanta información está colocada en la web y usted solamente necesita googlear, poner un nombre y darse cuenta del impacto que tiene. Miren, Pepe Goico, cuando los cuartos valían, como se dice popularmente, se acusa de haber malversado 300 millones de pesos. Si nosotros estamos escandalizados por los 300 millones de pesos del Siuben y que si no se sabe si fue la tarjeta, supérate, que si no se sabe si fue el banco, que si Juan, su hermana. Sorpréndase usted que en aquella época 300 millones de pesos ya había dominado este señor. Pero no obstante, también se hablaba de $600,000 por unos helicópteros Colibrí que se compraron desde el Estado Dominicano. Cuando usted se va al tema de Frederick Mazurca en la Lotería Nacional, ese señor era la pieza clave para las decisiones que se tomaban ahí, y que en el caso de Frederick, que bueno, se acusaba de que alteraban los sorteos o los equipos para obtener resultados en los sorteos, que duró un tiempo preso por este hecho, que luego tuvo una sentencia favorable, pero bueno, ese es el mismo personaje que hoy quiere ingresar a las filas de la milicia. Pero afortunadamente yo sé que el presidente Luis Abinader no va a admitir que una cosa como esa pase. Ojalá que así sea. Es mi deseo y estoy consciente que el presidente de la República tiene claro lo que quiere desde la administración del Estado. Aunque hay una sentencia favorable y un mecanismo de salir limpio de todo esto, porque él tiene una sentencia en la que ordena su reposición a las filas y a la vez esa sentencia ordena el pago de todo lo que dejó de recibir de 2004 hacia acá, aunque ya había recibido unos 9 millones de pesos fruto de eso, pero ordena ese pago. El mecanismo que el presidente puede utilizar para salir limpio de todo este proceso es reactivarlo. Evidentemente eso amerita un proceso que concluya en un decreto, y detrás de ese decreto de reactivación emitir el decreto de retiro. Porque la propia ley de las Fuerzas Armadas tiene planteado diversas formas para que salga y no forme parte de las policías nacionales, de las Fuerzas Armadas una vez ingrese a esta. Por ejemplo,
La ley orgánica de las Fuerzas Armadas establece que una persona con militancia pública política no puede ser miembro de las filas de las Fuerzas Armadas y otorga un plazo para eso. Pepe Goico ha sido públicamente un miembro activo, aunque no quizás en la membresía inscrita del PRM, pero sí ha tenido posiciones políticas públicas reiterativas en torno a un organismo como lo es esta organización política. Pero además, la propia ley orgánica de las Fuerzas Armadas establece la edad límite para la permanencia de algún miembro en las filas de esa institución, y Pepe Goico ya supera esa edad. De manera que hay dos argumentos que son más que suficientes para justificar la activación como ordena el Tribunal Superior Administrativo y la puesta en retiro inmediata de una figura como esa. Pepe Goico, bajo ningún concepto, puede irse de nuevo a poner el uniforme y a ser una persona que le dé órdenes a un miembro, a uno de esos miembros honorables que se formó realmente y que actuó como le correspondía en las filas de las Fuerzas Armadas, en cualquiera de las instituciones. Eso no es más que una hechura y un deseo de un grupo que responde Hipólito Mejía y que le hace más mal que bien a este gobierno. Por otro lado, y para concluir, en el PLD hay problemas serios. El Partido de la Liberación Dominicana tiene que revisarse. Me ha llegado la información de que al menos 2 miembros del comité político podrían irse muy pronto de esa organización, y a menos que obedezca una estrategia, las cosas indican que no andan bien. 2 miembros más, antes de octubre, que es la fecha donde se tiene señalizado hacer la consulta, que no es más que una primaria envuelta, revestida quizás con un papel celofán. Es en esa fecha que se tiene prevista esa consulta, pero antes de, es muy probable que salgan 2 miembros del comité político. Una movida que se dio y que pasó desapercibida en el Distrito Nacional con el cambio de la presidencia de esa zona, colocando a Radamés Segura en lugar de Francisco Javier García, quien había sido el operativo de muchas de las campañas pasadas, puede darle una pincelada de quiénes son y por qué se van. Cuando se enteren, cuando estalle, después nos digan como sorpresa. El hecho es que hay 2 que se van antes de octubre y diciembre nos cierra sin 5 miembros menos de ese comité político. Cambio y fuera. El sol de los